Bueno, como señalábamos, desde finales de abril el Ministerio de Finanzas y Precios dio a conocer en 3 momentos sucesivos modificaciones de precios a productos que se venden en COC en nuestros mercados y que van encaminados como elemento fundamental a la revalorización gradual del peso cubano. Sobre esas medidas, Alejandro, me gustaría comenzar viéndolas globalmente. ¿Qué significan dentro de las decisiones que ha estado tomando el gobierno cubano en los últimos meses en aras de esa revalorización del peso cubano y también en aras de la justicia social, que creo que es el elemento fundamental que está detrás de todas estas decisiones? Bien, muy buenas noches, Randy, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, radioyentes. Como explicas, en el informe 7º Congreso del Partido, informe central, quedó expresado que los salarios y pensiones continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia cubana. Eso es una tarea de todos. O sea, queda claro que la solución definitiva transita por el incremento de la productividad y de la eficiencia. O sea, la producción de más bienes y servicios y el incremento de la oferta. Pero la voluntad política del Estado, del partido, en medio incluso de estas complejas situaciones económicas que tenemos, pues ha establecido la implementación, como explicas, de un grupo de medidas que hemos venido implementando desde el 22 de abril, que tiene como propósito esencial mejorar la capacidad de compra del peso cubano y, como se ha venido informando, tienen un carácter gradual. O sea, esto es importante marcar el carácter gradual. En primera instancia no puede verse ninguna de estas medidas aislada una de otra, hay que verlas en su conjunto y además de eso el carácter gradual está implicado en el sentido de que no pueden darse grandes saltos, o sea, todo lleva una gradualidad porque cualquier modificación de precios, y ahora en estos días lo hemos podido comprobar, cualquier modificación de precios hacia la disminución genera un incremento de la demanda. Y por lo tanto hay que preparar condiciones para estar en capacidad de responder a ese incremento de demanda que evidentemente en la sistematicidad y en el sostenimiento de la oferta en buena medida está el éxito de lo que se ha venido implementando. Como explicas, desde el 22 de abril, que fue el primer grupo de medidas, se redujeron precios a un grupo de productos, básicamente productos alimenticios, y esas reducciones estuvieron en el entorno de un 20%. Ahí, en lo esencial, los productos de alta demanda de la población, como es el pollo, como es el picadillo, como son los aceites, que evidentemente tienen un impacto en la vida de la familia cubana y que permite que con la misma cantidad de dinero las personas puedan adquirir más recursos o, visto de otra manera, más productos, o visto de otra manera, que las personas puedan adquirir los mismos productos con menos costo, ¿no? Y por lo tanto pueden adquirir otro tipo de productos, eso es importante. Por ejemplo, para ilustrarlo de alguna manera, un kilogramo de leche en polvo, una botella de aceite de 1 litro, vamos a decir 2 kilogramos de muslo y contramuslo de pollo, para poner un ejemplo. Ese módulo, antes del 22 de abril y después del 22 de abril, tiene una diferencia de 55 pesos. O sea, llevándolo a pesos cubanos, que es el equivalente de 2.20 CUC, llevados a la tasa, el tipo de cambio de 25 por 1, es el equivalente en pesos cubanos a 55 pesos. Significa que tú después del 22 de abril puedes comprar ese módulo con un costo de 55 pesos inferior a lo que tenías que pagar antes del 22 de abril. Eso ilustra que en realidad en ese caso tú puedes incluso con esos 55 pesos, un ejemplo, puedes comprar una botella más de aceite. O sea que, dicho de otra manera, con la misma cantidad de dinero que empleabas antes del 22 de abril, ahora compras lo que comprabas antes y una botella de aceite más. Lo cual indica que nosotros tenemos que prepararnos para poder establecer o poder tener los productos que respalden ese incremento de la demanda. Los precios tienen esa característica, o sea, hay una sensibilidad entre el precio y el nivel de demanda y, en sentido práctico, tiene que mantenerse una cierta correlación, de forma tal que se pueda mantener un nivel determinado de oferta. Y eso es un punto de partida de las medidas. Después se vino a implementar otro paquete de medidas que incluyeron otros productos que ya no tienen carácter centralizado. Vamos a explicar eso un poquitico más adelante. Y que, bueno, la información está más asociada a la utilización de los índices, que es tema sobre el cual vamos a referirnos.
y que también representan reducciones que, repetimos, hay que verlas en su conjunto. O sea, no se pueden ver de manera aislada, porque junto a las medidas de los precios en CUC, también se establecieron reducciones de precios en los mercados que venden en pesos cubanos. Mercado agropecuario y la venta de arroz liberado y la venta de chícharo. O sea, hubo también determinadas medidas asociadas a los mercados en pesos cubanos. Todas estas medidas, en lo esencial, nos benefician a todos. O sea, en medio de la complejidad, de la compleja situación económica, estas medidas son un beneficio para la familia cubana en todos los sentidos. Y tienen un carácter, ya explicaba, gradual. O sea, hay que verlas como parte de un proceso que no ha concluido, pero que tiene evidentemente que tener un sostenimiento para que se pueda hacer, para que pueda garantizarse que tenga realmente éxito en lo que hemos venido haciendo. Usted señalaba que ha habido tres reducciones o tres modificaciones de precios. Hubo una que estuvo muy clara, que fue la primera, donde se expusieron los precios concretos que tenían un tipo de producto, sobre todo de carácter alimenticio. Después vinieron dos que quizás generaron un poco de confusión en la población por la manera en que se informa y la manera en que en la concreta eso se expresa. Me gustaría que usted nos explicara por qué esas diferencias entre las dos maneras de informar los precios, es decir, qué diferencia aquellos productos alimenticios de los que se informaron después. Y en segundo lugar, qué cosa es el índice de conformación de precios del que usted nos ha hablado. Bueno, Randy, mira, vamos a tratar de explicarlo de manera detallada para que se pueda comprender lo mejor posible. La política de precios minoristas en CUC del país está controlada por el Estado. O sea, eso es un primer elemento que tenemos que plantear. O sea, ahí se establece mecanismos de control desde el punto de vista estatal. Por lo tanto, esos precios no responden de manera libre a mercados. Toman en cuenta el mercado, pero no se establecen de manera libre por las cadenas comercializadoras a partir de la oferta y la demanda, sino que tienen todos los precios, absolutamente todos los precios tienen detrás una regulación estatal. Ahora, ¿qué pasa? Que hay productos como los que explicaba, el pollo, el picadillo, el aceite, la propia leche en polvo, que por su nivel por su sensibilidad, son productos para los cuales el Estado fija centralmente el precio. O sea, que todas las entidades tienen que venderlo en ese precio. Todas las entidades comercializadoras y en todo el país. O sea, el Estado establece centralmente el precio del pollo. Cuando el Estado dice 1 kilogramo de muslo y contramuslo tiene un precio de 1.70 CUC, es un precio de 1.70 CUC para Cimex, TRD, Abaguanex, Palco y en toda la isla. O sea, como precio de venta minorista a la población, y por lo tanto esos precios no se pueden modificar de manera descentralizada por las cadenas de tiendas, y cualquier modificación que vayan a tener en el futuro transita por una modificación que viene desde el Ministerio de Finanzas y Precios. O sea, que aprueba por una resolución el Ministerio de Finanzas y Precios. Y hay un grupo de productos que nosotros podemos decir que los precios se forman de manera descentralizada, porque no se establecen centralmente por el Ministerio de Finanzas y Precios el importe. Lo que se establece es el índice que aprovechamos para decir que tiene carácter de máximo. O sea, el índice que tiene carácter de máximo, a partir del cual las cadenas minoristas forman entonces los precios de venta. Vamos a explicar un poco cómo... ¿Qué cosa es el índice? ¿Qué cosa es el índice? ¿Cómo es que funciona? Y que me expliques un poco el famoso 240 que tantas vueltas ha dado en los últimos tiempos. Vamos a explicar un poco cómo funciona eso. Porque también, como bien explica, el índice no es una medición de la ganancia. O sea, en los foros de debate que hemos tenido, en las informaciones que se han dado a los distintos órganos de prensa, hemos percatado algunas dudas en el entendido, por ejemplo, de que si hay un producto, se le aplica para formar su precio, un índice, un ejemplo para ilustrar, de 1.50, se puede interpretar que ese producto tiene un 150% de ganancia. O sea, que encima del precio usted le pone un 150% de utilidad. Y no es exactamente así. Un índice de 1.50 es, vamos a ilustrarlo, déjame sacar mi bolígrafo. Un ejemplo que este bolígrafo, el precio de adquisición de la TRD, para poner un ejemplo, es de 1 CUC. Y este bolígrafo, por ejemplo, tiene aprobado un índice máximo, estoy ilustrando, de 1.50. Significa que para formar el precio máximo en el cual se puede comercializar este bolígrafo, la cadena TRD coge el CUC de costo, lo multiplica por 1.50 y puede vender el bolígrafo en 1.50 CUC máximo. Puede ser menos. Puede ser menos, tiene carácter de máximo. Por lo tanto, por encima del CUC
lo que está poniendo en ese caso son 50 centavos. Un ejemplo. Ahora, ¿qué son esos 50 centavos? No son todo ganancias. Con esos 50 centavos, la cadena comercializadora tiene que cubrir todos sus costos y gastos, todos los costos asociados a la comercialización, transportación, almacenaje, la propia venta después, o sea, los gastos que tiene para comercializar en la red de tiendas. O sea, todos esos costos tienen que cubrirse con esos 50 centavos del ejemplo que hemos puesto. Y además, tal y como está establecido en la ley del sistema tributario, en la ley 113 del sistema tributario, las ventas en minoristas en CUC están sujetas a un impuesto sobre la venta de un 10%, cuyo financiamiento también sale del índice. O sea que cuando usted coge el bolígrafo y lo vende en 1.50, usted tiene que coger, la cadena me refiero, un CUC para pagarle al proveedor, sea bolígrafo importado o de producción nacional. O sea, hay un CUC que es costo de la comercialización. Y con los 50 centavos tiene que cubrir todos sus gastos, tiene que cubrir el impuesto sobre venta, que es de, como explico, de un 10%, y que después se revierte en beneficio a la población, porque ese impuesto va al presupuesto del Estado. Y del presupuesto del Estado es una fuente de financiamiento del gasto público. Y bueno, la utilidad de las empresas comercializadoras, que son empresas. Y como cualquier empresa tiene una utilidad. Pero no es ni que los 50 centavos son utilidad, todo, ni ganancia, ni que sobre el precio hay unas ganancias del 150%. Fíjate que en este caso estamos hablando... Que ese es uno de los mitos a veces que uno no entiende, no conoce todas las cosas de la economía, y muchas veces se habla entonces de eso, del 150%. Incluso en muchos momentos se llegó a decir que todos los productos en nuestras tiendas estaban con un 240% de ganancias por sobre su precio. Correcto. Lo que ha pasado en la práctica es que precios que fueron formados con un índice, digamos, de 2, 2.30, incluso de 2.40 en su momento, estamos hablando de años atrás, pero que han venido teniendo incrementos de costo en varios años, porque aquí hay un elemento importante, que es que el hecho de que haya estabilidad de precios no significa que los productos sean baratos. Eso es un elemento importante. O sea, la carestía no está asociada a la estabilidad de precios. Nosotros lo que hemos estado manteniendo una estabilidad en los niveles de precios, que no quiere decir que sean asequibles para toda la población, eso está clarísimo, ¿no? Pero una estabilidad, y el incremento de costos lo que ha ido es, en cierta medida, a ir contrayendo el índice. O sea, si usted forma el precio de este bolígrafo ahora con un índice de 1.50, pero mañana el precio de venta de ese bolígrafo a la tienda, a las TRD, no es de un CUC, es de 1.10, porque incrementó los costos de la materia prima, y usted lo sigue vendiendo en 1.50, ya el índice real que está aplicando no sería 1.50, sería la división entre 1.50 y 1.10. O sea, se le va contrayendo el índice. Por lo tanto, en realidad hoy el índice promedio que se obtiene por la comercialización minorista en las cadenas de tiendas es inferior a 2.40. Bueno, se puede abordar ese tema después con más detalle, pero en realidad no se está aplicando un índice promedio de 2.40 para la formación de los precios minoristas. Pero lo importante es el razonamiento de que todos los precios, ratificamos eso, aún aquellos que están descentralizados y se forman por índice, hay un control del Estado detrás, porque el índice se fija centralmente por grupos de productos y tiene carácter de máximo. Después las cadenas en su función comercial pueden aplicar, y de hecho lo hacen, precios inferiores para poder mantener una correlación, porque en tema de precios también es importante una correlación y que haya cierta lógica de los precios de productos que son similares. Y entonces, bueno, ese es el resultado. Y por eso resulta tan difícil ilustrar. O sea, la primera nota de prensa fue, vamos a decir, no fue más ilustrativa, más sencilla, porque a nosotros nos fue posible publicar en la prensa y en todos los medios de prensa una tabla que tenía los precios actuales, porque eran los productos y los precios centralizados. Nuevos, porque garantizamos que ese precio nuevo es un precio fijado centralmente y que es para todo el país ese precio. Por lo tanto, pudimos decir en esa tabla que un litro de aceite, el precio que estaba vigente era 2.40 y que el precio nuevo es 1.95. Cuando hablas de un producto que está formado por índice, no puedes decir cuál va a ser el precio futuro. Por lo que sí puedes decir es cuál es la variación que tienen los índices. Que lo que ocurrió fue que quizás en la información se hablaba de un 25 o un 30% del precio, y lo que estábamos hablando realmente era de un 25 o un 30% del índice de formación de precios. Bueno, es que en realidad el precio es resultado también de la aplicación del índice. Lo que sucede es que hay productos que ya venían con un índice inferior, como los índices tienen carácter de máximo, hay productos a los cuales se le está aplicando un índice inferior ya, y por lo tanto la reducción de precio en esos productos fue menor que el 25 o el 30%, porque ya venían aplicando una reducción previo a la entrada en vigor de la medida
que esta fue el 17 de mayo, la primera de los índices, después salió la del 24 de mayo con las confecciones. Otro tema importante aquí, Randy, es que el enfoque central ha sido hacia alimentos y son rebajas que no son, o sea, por ejemplo, un muslo y contramuslo de pollo, que es un producto de alta demanda, costaba antes del 22 de abril 2.30 CUC el kilogramo y ahora estamos hablando de 1.70, la diferencia es de 60 centavos. Cuando eso es una rebaja de un 20% o más, que al final tiene un impacto en la demanda, o sea que la importancia es que se ha hecho lo que en este momento, lo máximo que en este momento se puede hacer. O sea, en realidad las rebajas están enmarcadas de forma tal que puede haber determinada garantía en la sostenibilidad de la oferta y que no se vayan a generar problemas, ¿no? Y que más bien lo que sea es un beneficio para la población, para las cadenas comercializadoras, o sea, para todos los eslabones que están involucrados en esta medida. Y repito, o ratifico, el carácter gradual es muy importante. Y no ver nada de manera aislada. Veámoslo como un conjunto, porque todo en su conjunto suma. Y va sumando, y todo lo que se haga en función de garantizar o respaldar o mejorar la capacidad de compra del peso cubano es beneficioso, porque nos permite que nuestra moneda tenga un mayor respaldo en la compra de bienes y servicios, y poco a poco, de manera gradual, eso es una política que se va estableciendo y que se le van poniendo los recursos, porque esto es importante, para cualquier rebaja hay que poner recursos detrás, poniendo los recursos en el sentido de que podamos involucrarnos todos en hacer cada vez más factible y elevar la calidad de vida de nuestra población. Son elementos importantes a la hora de tener en cuenta esta noticia, cosas que nos ayudan a esclarecer también cómo se ha desarrollado este proceso y que por supuesto tiene su ejecución concreta en cada una de las cadenas de tienda. Con nosotros están dos de ellas, TRD y CIME, las más importantes, las más grandes del país, aunque hay otras que actúan en el mercado y pues nos pueden explicar de alguna manera cómo estas modificaciones adoptadas centralmente han sido expresadas en la concreta, en los productos que usted puede adquirir en las tiendas en divisa. Les propongo que nos sigan acompañando aquí en nuestra mesa redonda.